Análisis de monohíbrido por factorización. Versión 2 con comentarios de William Bateson. El cruce de dos genotipos híbridos nos sirve para poder ver claramente de lo que hablamos cuando decimos que podemos aplicar álgebra directamente a un problema mendeliano clásico. Si lo recuerdan, cuando hacíamos la segregación independiente de dos parentales híbridos o heterocigotos, entonces obteníamos el siguiente cuadro de Punnett, que se resolvía por multiplicación de monomios. La primera celda, los dos factores dominantes, la segunda y tercera celda nos daba un factor dominante y otro recesivo, y la última celda me daba un factor doble recesivo. Es decir, un homocigoto dominante, dos heterocigotos y un homocigoto recesivo. La respuesta, sin embargo, se puede expresar como un polinomio de la forma: el primero, repetido una vez, más dos veces el heterocigoto, más el último repetido una vez, que es el siguiente. El álgebra de Baldor nos da dos nombres para este cociente notable. Uno es trinomio cuadrado perfecto, también lo podemos encontrar como binomio al cuadrado, suma de binomios al cuadrado o binomio cuadrado perfecto. Se lo visualiza como un trinomio porque la respuesta de elevar esta suma al cuadrado es una respuesta de tres términos. Entonces, algebraicamente, la solución de este binomio es el primero por el primero más el primero por el segundo más el segundo por el primero más el segundo por el segundo. Algebraicamente, los términos semejantes se suman, y cuando se multiplican términos semejantes se expresan al cuadrado. Por lo tanto, siempre que tenemos la suma de un binomio al cuadrado, su respuesta va a ser el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Recordando siempre que un cuadrado es multiplicar un término por sí mismo. Las soluciones algebraicas y del cruce de dos híbridos son matemáticamente las mismas, solo que empleamos símbolos diferentes y las notaciones de cuadrados no se compactan. Entonces, aquí tenemos la solución algebraica compactada, en la cual tenemos los que se multiplican por sí mismos al cuadrado. En una notación algebraica extendida, los cuadrados se representan como multiplicación por sí mismo. La notación genética para el monohíbrido va a emplear en lugar de las A's mayúsculas y en lugar de las B's A's minúsculas, pero la estructura es en esencia exactamente igual, lo cual implica que el cruce de dos híbridos se puede resolver como un cociente notable. Ahora, resulta que el cociente notable del cruce de dos híbridos es el caso más complicado que podemos tener. En realidad, por factorización, el cruce monohíbrido se puede separar en 6 posibles factorizaciones. Y 3 de esas 6 son solo multiplicaciones de monomios. Por ejemplo, al cruzar individuos puros dominantes va a aparecer una multiplicación de dos dominantes. Al cruzar dos individuos puros recesivos me va a aparecer una multiplicación de dos términos recesivos. Al multiplicar un individuo puro dominante por uno recesivo me va a aparecer esta multiplicación. Las soluciones algebraicas de esas multiplicaciones de monomios son en realidad bastante sencillas. 2 de los 6 casos van a ser factores comunes. El primer factor común va a ser factor dominante, que multiplica al binomio dominante y recesivo. Y la factorización va a ser simple. El de afuera multiplica a los dos de adentro. Entonces, dominante por dominante, la respuesta va a ser homocigoto dominante más dominante por recesivo, la respuesta va a ser un heterocigoto. Para el otro factor común va a ser recesivo por dominante igual a un heterocigoto más recesivo por recesivo igual a un homocigoto recesivo. Por lo tanto, el único caso que en realidad implica una multiplicación factorial relativamente compleja en términos básicos es la del binomio cuadrado perfecto. Y no necesitamos hacer la multiplicación paso a paso. Usted cuando ve ya este binomio al cuadrado va a saber que la respuesta va a ser
el primer término por sí mismo, más 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo término multiplicado por sí mismo. Y esto acelera mucho la respuesta sin tener que hacer un condenado cuadro de Punnett. Se llaman productos notables debido a que cumplen reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección, es decir, sin verificar la multiplicación. El libro clásico del álgebra de Baldor nos expone 10 productos notables, con muchas variaciones y bastante complicados, pero como vemos en el análisis de monohíbrido, solo tenemos 6 casos, 3 de los cuales son multiplicaciones de monomios, 2 son factores comunes y solo uno es el trinomio cuadrado perfecto. Ahora, el método algebraico para poder realizar estos productos notables implica necesariamente poder expresar los genotipos en términos de estas multiplicaciones. Y para esto se nos obliga a hacer explícito un paso real, biológico, la reproducción y específicamente la gametogénesis, la producción de gametos. Para que un genotipo pueda reproducirse, debe producir células gameto, ya sean óvulos o espermas. Por tanto, solo la mitad de su contenido genético va a ser pasado al esperma o al óvulo. A nosotros lo que nos importa realmente es saber cuál es el tipo de genotipo de gameto que puede generar un determinado genotipo adulto. Y solo vamos a tener 3 posibilidades. Entonces, el homocigoto dominante, al separar la mitad de su contenido genético, va a generar gametos únicamente de tipo dominante, porque no tiene más. El homocigoto recesivo también solo puede generar gametos con un factor recesivo, nuevamente porque no tiene más. Mientras que el heterocigoto puede generar un gameto dominante y un gameto recesivo, porque tiene ambos. Este paso algebraico, que parece un poco tonto, representa nuevamente la gametogénesis. Entonces, en el método algebraico, la gametogénesis se convierte en un paso un poco más explícito. Finalmente, y recalcando ya para los contextos de los ejercicios de lápiz y papel, estos no siempre usan los términos técnicos homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo, por lo que debemos tener en cuenta las siguientes variaciones en el lenguaje. Cuando hablan de genotipos puros o homocigotos a secas, puede ser el homocigoto dominante o el homocigoto recesivo, a menos que impliquen otra información adicional. El homocigoto dominante se puede denominar también alternativamente como el puro dominante. El homocigoto recesivo se puede denominar alternativamente como puro recesivo. Y el heterocigoto puede ser denominado como impuro o, de hecho, como lo llamaba Mendel, el híbrido. Teniendo lo anterior en cuenta, vamos a aplicar el método algebraico para resolver un problema mendeliano matematizado en los cuales usábamos originalmente el cuadro de Punnett. La estructura en realidad es muy semejante. La parte de los genotipos de la generación parental, el genotipo de la F1 y el fenotipo de la F1 son los mismos. Lo único es que no vamos a usar el cuadro de Punnett, sino una factorización algebraica, en la cual representamos la gametogénesis y el cruce al azar. Nuevamente, uno debe iniciar determinando cuál es el dominante y cuál es el recesivo. Entonces vamos a leer para ubicar quién es el rasgo dominante y quién es el rasgo recesivo. 2 plantas puras para el carácter color de semilla, una dominante y otra recesiva, se cruzaron en la generación parental. Entonces aquí nos dicen que las 2 plantas son puras, una dominante y la otra es pura recesiva. Y con eso ya hemos deducido el genotipo de la generación parental. Ahora, nos piden determinar la probabilidad de los fenotipos en porcentajes en la generación F1. Una vez que tenemos los genotipos de la generación parental, vamos a determinar cuáles son los tipos de gametos que pueden generar. El genotipo de la primer planta solo puede generar gametos de tipo dominante y el genotipo de la segunda planta solo puede generar gametos de genotipo recesivo. Entonces, dominante que multiplica a recesivo. La respuesta va a ser
heterocigoto como única opción. El coeficiente en este caso es 1 y solo tenemos una opción en total de todos los términos que se encuentran en la respuesta. Por lo tanto, el genotipo de la F1 únicamente puede ser heterocigoto. El fenotipo de la F1 va a ser el que genera heterocigoto. Heterocigoto, al buscar en la ley de la dominancia completa que tenemos, va a generar el fenotipo dominante, que en este caso no se hace explícito y no es necesario. Aunque se ha puesto atención para el diseño experimental mendeliano, sabrá que en la arveja va a ser amarillo. En cualquier caso, todas las plantas de la generación F1 van a ser amarillas, porque no hay más opciones en la respuesta. Esto implica que ni siquiera necesitamos aplicar la definición de la probabilidad básica. Básicamente, esta respuesta como única opción me dice que el 100% de las crías o de las plantas de la F1 van a ser del fenotipo dominante, que en la semilla de la arveja es el color amarillo. Entonces escribimos como respuesta, se espera que el 100% de las plantas F1 sean de fenotipo dominante. Miremos un segundo ejemplo. Dos plantas híbridas para la textura de la semilla se cruzaron en la generación parental. Determinar las probabilidades de los fenotipos para la generación F1 en porcentajes, sabiendo que la textura lisa domina sobre la textura rugosa. Entonces, la estructura para resolver sigue siendo la misma. El primer paso es determinar los genotipos de la generación parental y si hacen explícito quién va a ser el dominante y quién va a ser el recesivo. Entonces, nos dicen que en la pista, sabiendo que la textura lisa domina sobre la rugosa, entonces el fenotipo dominante va a ser liso y el fenotipo recesivo rugoso. Ahora nos dicen que las dos plantas son híbridas. Significa que ambas van a ser heterocigotas. Teniendo eso en cuenta, vamos a generar gametos para el primer genotipo. Los gametos del primer genotipo va a ser uno de tipo dominante y otro de tipo recesivo. El otro genotipo es el mismo. Por lo tanto, este genotipo se multiplica a sí mismo, es decir, se eleva al cuadrado. Y la solución de este binomio al cuadrado es el producto notable. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Por lo tanto, el genotipo de la F1 va a ser este trinomio. Lo único que nos resta es determinar los fenotipos, empleando la información del trinomio y la información de la ley de la dominancia completa. Esta me dice que el homocigoto dominante va a generar la forma dominante, que el heterocigoto también me va a generar la forma dominante, y que el homocigoto recesivo me va a generar la forma recesiva. Sumamos los términos semejantes, 1 más 2 es igual a 3, lo que me da un radio de 3 dominantes por cada recesivo. Aquí aplicamos las definiciones de la probabilidad básica. Una definición la voy a usar para el dominante y otra definición para el recesivo. Entonces, la probabilidad del fenotipo dominante va a ser igual al número de dominantes que tenga en el polinomio. Tengo 3 dominantes. El número total teórico va a ser igual a la suma de los coeficientes de todos los términos sin importar su tipo. 3 más 1 es igual a 4. Entonces, al dividir 3 entre 4, la respuesta es 0,75 y multiplicado por 100 sería el 75%. Por lo tanto, espero que el 75% de los individuos sean de fenotipo dominante, es decir, el liso. Mientras que para el fenotipo recesivo, voy a buscar el número de veces que se repite el recesivo, que es de 1, dividido entre el total teórico, que ya habíamos dicho que era 4. 1 dividido entre 4 es igual a 0,25 y 0,25 multiplicado por 100 es el 25%. Lo único que resta es dar una respuesta textual. Se espera que el 75% de los fenotipos sean del dominante, es decir, el liso, mientras que el 25% sean del fenotipo recesivo, es decir, el rugoso. Y bien, ese es el tipo de problema más complicado que uno se puede encontrar en un ejercicio monohíbrido. Bien, eso fue todo por el momento, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.